1865. Tomás Vallejo entendió que una persona podía desaparecer sin que su cuerpo se moviera del lugar. La primera señal no fue un grito ni una amenaza. Fue el silencio de un nombre. Tomás llevaba años escribiendo sobre irregularidades menores, sobre grietas discretas en sistemas que presumían perfección. No era un hombre temerario, era metódico. Creía que toda estructura, por sólida que pareciera, tenía un punto débil, y su trabajo consistía en encontrarlo. Aquella tarde, mientras revisaba un libro de registros encuadernado en cuero oscuro, notó algo extraño. El nombre que había visto el día anterior, claro, firme, acompañado de una firma reconocible, ya no figuraba en la línea correspondiente. El espacio estaba limpio, demasiado limpio, como si jamás hubiese sido escrito. No había raspaduras en el papel, no había manchas de tinta, no había rastro de corrección. Simplemente no estaba. Pensó que había confundido la página. Retrocedió, avanzó, comparó con sus propias notas, tomadas con pulso preciso en su libreta personal. Allí sí aparecía el nombre, acompañado de un comentario breve. Solicitud rechazada sin motivo claro. Volvió al registro oficial. Vacío. Ese fue el instante en que la inquietud se instaló en su pecho con una serenidad peligrosa. La investigación había comenzado días antes, cuando una carpeta anónima apareció sobre su escritorio en la redacción. Nadie la vio llegar. No contenía carta explicativa, solo copias de solicitudes administrativas y respuestas ambiguas. Personas comunes que habían pedido acceso a ciertos documentos internos y tras hacerlo, empezaban a desvanecerse en los registros. No desaparecían del mundo, desaparecían del papel. Tomás decidió comprobar cada caso. Visitó archivos, revisó libros mayores. Habló con empleados que custodiaban la documentación. Algunos respondían con naturalidad. Otros evitaban su mirada al escuchar ciertos nombres. Un hombre confirmó haber presentado una solicitud formal semanas atrás. Recordaba el sello estampado en su copia personal. Sin embargo, en el archivo oficial no existía constancia de aquel trámite. Ni aceptación, ni rechazo. Inexistente. La palabra comenzó a repetirse como un eco incómodo. Tomás no creía en fantasmas administrativos. Si algo faltaba, alguien lo había quitado. Pero lo que lo desconcertaba era la precisión. No se borraba todo, solo lo necesario para debilitar una historia, para convertir una certeza en duda. Guardó copias de cada documento en su despacho. Anotó detalles minúsculos. La inclinación de una firma, la presión de la tinta, pequeñas imperfecciones que solo el ojo atento detecta. Estaba decidido a demostrar que aquello no era un error aislado. Y entonces, ocurrió algo que no pudo explicar. Al revisar uno de los documentos originales que había guardado bajo llave, notó que la firma que recordaba ya no estaba. El espacio donde debía figurar permanecía intacto, como si el papel jamás hubiera sido tocado. Sintió un leve temblor en las manos. No de miedo, de desconcierto. Corrió a buscar la anotación en su libreta personal. Allí seguía la referencia a esa firma específica. La descripción coincidía con lo que había visto días antes. Pero el documento físico no respaldaba su memoria. Era como si la realidad hubiese decidido corregirse a sí misma. Esa noche, mientras la imprenta trabajaba al fondo del edificio y el sonido metálico marcaba un ritmo constante, Tomás revisó un listado interno del equipo que preparaba el reportaje. Era un trámite rutinario. Cada periodista firmaba su participación. Buscó su nombre por hábito. No estaba. Recordaba con absoluta claridad el momento en que lo escribió, con tinta negra, al final de la página. Incluso recordaba haber soplado suavemente para secarla. El espacio estaba en blanco, ni raspado, ni alterado, blanco. Por primera vez, comprendió que el fenómeno no se limitaba a los casos que investigaba. La fuerza invisible que debilitaba los registros había comenzado a rozarlo a él. Y entonces, una pregunta.
más peligrosa que cualquier amenaza, comenzó a abrirse paso en su mente. Si los documentos podían cambiar sin dejar cicatriz, ¿cuánto tiempo faltaba para que también cambiaran los recuerdos? Tomás siempre había creído que el papel era la memoria más confiable del mundo. Esa noche entendió que estaba equivocado. No dijo nada al día siguiente. Tomás Vallejo llegó a la redacción con la misma puntualidad de siempre. Saludó con una leve inclinación de cabeza y ocupó su lugar frente a la mesa de madera que había sido su territorio durante años. Nadie parecía notar nada distinto. El murmullo habitual, el roce del papel, el sonido seco de la imprenta al fondo. Todo seguía igual, demasiado igual. Sacó su libreta personal del bolsillo interior del saco y la abrió con cautela. Allí, entre anotaciones minuciosas y trazos firmes, estaba la referencia al documento cuya firma había desaparecido. Descripción exacta de la rúbrica. Ubicación precisa en la página. Incluso había dibujado una pequeña marca en el margen para recordar un detalle particular de la tinta. Su memoria no le estaba jugando una mala pasada. O al menos eso quería creer. Decidió hacer una prueba sencilla. Tomó un documento irrelevante, uno que no formaba parte del caso, y escribió discretamente una palabra diminuta en la esquina inferior, casi invisible. Luego lo devolvió a su lugar en el archivo común. Esperó. Las horas pasaron con una lentitud densa. Revisó otras carpetas, comparó listados, buscó nuevas coincidencias. El patrón seguía allí. Personas que solicitaban información y poco después comenzaban a perder presencia en los registros oficiales. No de golpe, nunca de golpe, siempre de manera gradual, como una fotografía que se desvanece bajo el sol. Al final de la jornada, regresó al archivo donde había dejado el documento marcado. La palabra ya no estaba. El papel no mostraba raspaduras ni manchas. La esquina inferior permanecía limpia, intacta, exactamente como antes de que él la tocara. Esta vez no sintió frío, sintió algo peor. Comprendió que la corrección no era accidental, era deliberada. Durante los días siguientes, la sensación de estar siendo observado se volvió más sutil y constante. No había sombras tras él ni pasos que lo siguieran. Era una vigilancia distinta, una que no necesitaba presencia física. Bastaba con intervenir después de cada movimiento suyo. Tomás comenzó a trabajar de manera diferente. En lugar de concentrar la información en un solo lugar, dispersó sus notas. Memorizó detalles esenciales. Cambió pequeñas rutinas para comprobar si alguien, o algo, reaccionaba. Siempre había reacción. Un registro alterado apenas horas después de consultarlo. Una copia que perdía una línea clave. Un listado que reorganizaba nombres sin razón aparente. Nunca lo suficiente para denunciar manipulación. Siempre lo suficiente para sembrar duda. Decidió volver a hablar con una de las personas afectadas, un hombre cuya presencia documental se había debilitado en las últimas semanas. Lo encontró en su vivienda, un espacio sencillo, ordenado. El hombre confirmó que había recibido respuestas contradictorias a sus solicitudes. Mostró una copia de un documento que conservaba en su poder. Tomás la observó con atención. Era idéntica a la que había visto en los archivos, antes de que desapareciera. Pidió permiso para copiar algunos detalles en su libreta. El hombre accedió. Cuando Tomás regresó a la redacción y comparó sus anotaciones con el registro oficial, el documento ya no figuraba en el archivo central, ni con modificaciones, ni archivado en otra sección. No existía. Esa noche no trabajó. Se quedó sentado frente a su mesa, la mirada fija en el vacío. Por primera vez, una idea comenzó a insinuarse con claridad incómoda. Tal vez el mecanismo que corregía los registros no solo protegía información, tal vez protegía algo más amplio, algo estructural. Si las solicitudes de acceso a ciertos datos desencadenaban la erosión documental de quien las hacía, entonces el mensaje era silencioso pero evidente. Preguntar tenía consecuencias, no visibles, no públicas, pero reales.
Tomás pensó en su propio nombre ausente en el listado interno. Pensó en la palabra que escribió en la esquina del documento de prueba. Pensó en las firmas evaporadas sin rastro. Y entendió que el proceso que había observado en otros estaba comenzando a aplicarse sobre él. No lo habían expulsado. No lo habían desacreditado. Simplemente estaban debilitando su presencia. Como si la historia no necesitara enfrentarlo de manera abierta. Bastaba con restarle consistencia, convertir su trabajo en una acumulación de dudas, hacer que cada prueba fuera ligeramente menos firme que la anterior. Esa comprensión no lo enfureció, lo entristeció, porque el periodismo, para él, era un acto de memoria, un esfuerzo por impedir que los hechos se disolvieran en versiones convenientes. Y ahora estaba presenciando algo más inquietante que la censura. La reescritura silenciosa. Una reescritura que no dejaba cicatriz. Al cerrar su libreta aquella noche, tomó una decisión que aún no estaba dispuesto a nombrar. No abandonaría la investigación, no todavía. Pero empezaba a comprender que no estaba luchando contra un error, ni contra una persona concreta. Y en una estructura así, la verdad no se destruye, se desgasta. Tomás Vallejo dejó de intentar demostrar que los documentos cambiaban. No porque hubiera perdido la convicción, sino porque comprendió que la batalla no estaba en el papel. Estaba en su resistencia. Durante semanas había perseguido pruebas que se desvanecían con una precisión inquietante. Había medido cada palabra, cada copia, cada anotación. Y siempre ocurría lo mismo. Un detalle desaparecía, una firma se diluía. Un nombre se desplazaba hacia el vacío. Nunca de forma brusca, siempre con la elegancia de lo imperceptible. Comenzó a notar otro tipo de cambio. Sus colegas dejaron de asignarle investigaciones relevantes. No hubo reunión formal ni comunicado. Simplemente, su nombre ya no aparecía en ciertos listados internos. Cuando preguntaba, recibía respuestas ambiguas. Creí que estabas ocupado. Pensé que preferías terminar lo anterior. Lo anterior. Una investigación que oficialmente no existía. Intentó revisar el archivo maestro donde debía figurar su proyecto en curso. No estaba abierto. No figuraba como activo ni como cerrado. No había registro de su existencia. Era como si nunca hubiera comenzado. Fue entonces cuando comprendió la dimensión real de lo que enfrentaba. No estaban borrando solo personas de los documentos. Estaban debilitando la continuidad, cortando los hilos que conectan un hecho con su memoria pública. Y ahora hacían lo mismo con su trabajo. Una tarde, su editor lo llamó a su despacho. El tono era cordial, incluso amable. Hablaron de asuntos menores al principio. Luego, con una pausa calculada, el editor mencionó que la dirección consideraba prudente que Tomás tomara un descanso. «Has estado bajo mucha presión», dijo. «A veces la distancia aclara las ideas. No fue una sanción. No fue un despido. Fue una sugerencia envuelta en preocupación». Tomás lo escuchó en silencio. Por primera vez, no intentó defender su investigación. No enumeró inconsistencias. No habló de firmas evaporadas ni de registros alterados. Entendió que cualquier argumento se diluiría antes de terminar la frase. Porque el problema ya no era probar la manipulación. El problema era que la manipulación había aprendido a no dejar superficie donde apoyarse. Esa noche regresó a su despacho y abrió su libreta personal. Allí estaban todas sus anotaciones, intactas. Las referencias a documentos que ya no existían. Las descripciones de firmas que el papel oficial había olvidado. Los nombres de personas cuya presencia administrativa se había vuelto frágil. Pasó los dedos por las páginas como si fueran un objeto ajeno. Por primera vez, dudó, no de los hechos, de la posibilidad de sostenerlos. El periodismo, comprendió entonces, no era solo revelar. Era también lograr que lo revelado permaneciera. Y en un entorno donde la permanencia podía corregirse sin dejar rastro, su oficio perdía suelo. A la mañana siguiente, presentó su renuncia. No fue un gesto dramático, no alzó la voz ni expuso acusaciones públicas.
Entregó una carta breve, escrita con su caligrafía firme. Agradecía los años de trabajo. Hablaba de nuevos rumbos, no mencionaba la investigación, no mencionaba el desgaste. El editor la leyó con una expresión difícil de descifrar. Asintió. No intentó retenerlo, y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó lo que Tomás ya sabía. Su salida no sorprendía a nadie. Recogió sus pertenencias con calma. La libreta personal fue lo último que guardó. Antes de cerrar el cajón por última vez, miró el espacio vacío donde durante años había construido historias destinadas a perdurar. Sintió una mezcla extraña de derrota y lucidez. No lo habían amenazado. No lo habían silenciado de forma visible. Simplemente habían hecho que continuar resultara inútil. Al salir del edificio, el aire le pareció más ligero. No porque se sintiera libre, sino porque había dejado de luchar contra algo que no ofrecía forma contra la cual empujar. Con el tiempo, comenzó a dedicarse a escribir, sin intención de publicar. Reflexiones privadas. Observaciones sobre la fragilidad de los registros, sobre la facilidad con la que la memoria colectiva puede ajustarse sin que nadie note el movimiento. Nunca volvió a investigar aquel caso, pero a veces, en noches silenciosas, abría su vieja libreta y releía los nombres que había anotado. Permanecían allí, firmes en tinta oscura, resistiendo al olvido oficial. Y entendía que su renuncia no había sido cobardía. Había sido la última decisión que aún podía tomar sin que alguien la corrigiera después. Con los años, Tomás Vallejo dejó de explicar por qué había abandonado el periodismo. Al principio, cuando alguien le preguntaba, ofrecía respuestas neutras. Hablaba de cansancio, de nuevos intereses, de la necesidad de distancia. Eran frases correctas, suficientes para cerrar conversaciones sin abrir preguntas incómodas. Nadie insistía demasiado. La vida sigue con rapidez cuando no hay escándalo que la interrumpa, pero en el fondo, él sabía que no había sido el cansancio lo que lo apartó de su oficio. Había sido la comprensión. La comprensión de que existen mecanismos tan silenciosos que no necesitan imponerse por la fuerza. Sistemas que no destruyen pruebas, sino que las afinan hasta que dejan de ser contundentes. Que no expulsan a quien investiga, sino que debilitan su terreno hasta que cada paso se vuelve inestable. Tomás no fue derrotado por una amenaza, fue desgastado por una corrección constante. Durante mucho tiempo conservó su libreta como si fuera un objeto frágil. En esas páginas permanecían los nombres que el papel oficial había olvidado, las descripciones minuciosas de firmas que ya no existían, las referencias a documentos que, en los archivos formales, jamás habían sido registrados. A veces se preguntaba si aquella libreta también cambiaría algún día, si la tinta oscura terminaría aclarando sin motivo, si las palabras comenzarían a desvanecerse con la misma elegancia que había visto en los registros. Nunca ocurrió. Tal vez porque ya no representaba una amenaza. Tal vez porque, al dejar el periodismo, había dejado de empujar contra el mecanismo. Esa idea lo acompañó en silencio. No fue su investigación la que se extinguió. Fue su capacidad de sostenerla frente a una estructura que absorbía cada intento de prueba. Y entendió algo que nunca enseñan en las redacciones. La verdad no solo necesita ser descubierta, necesita un entorno que permita que permanezca. Sin permanencia, la verdad se convierte en versión. Y la versión, repetida con suficiente calma, termina reemplazando al hecho. Tomás eligió no convertirse en una versión debilitada de sí mismo. Eligió retirarse antes de que su nombre empezara a borrarse con la misma precisión que había observado en otros, antes de que su memoria profesional se volviera un rumor sin respaldo. No denunció públicamente lo ocurrido, no escribió un libro revelador, no buscó reconocimiento tardío. Su último acto como periodista fue silencioso. Conservar intacta la conciencia de lo que había visto. Con el tiempo, aprendió a vivir sin la urgencia de publicar. Descubrió que la observación no siempre necesita convertirse en noticia. A veces basta con comprender los límites del terreno que se pisa. En noches tranquilas,
Cuando el mundo parecía estable y los registros seguían su curso habitual, pensaba en aquella primera anomalía, el nombre ausente en un libro encuadernado. Recordaba la exactitud del espacio en blanco, la limpieza imposible del papel, y sonreía con una mezcla de melancolía y lucidez, porque había entendido algo esencial. No todas las historias están destinadas a salir a la luz. Algunas existen para revelar el precio de intentarlo. Tomás Vallejo no dejó el periodismo por falta de vocación. Lo dejó porque comprendió que hay estructuras que no necesitan prohibir la verdad. Les basta con volverla inasible. Y él, que había dedicado su vida a fijar hechos en tinta permanente, decidió marcharse antes de convertirse en otro nombre apenas perceptible en los márgenes de un registro que, algún día, también podría aparecer en blanco.